Saludos gente, bienvenidos a este curso de formulación de proyectos sociales. En el curso de hoy vamos a hablar de temas que son de importancia para la comprensión y el entendimiento tanto de cómo construir un proyecto enfocado a aspectos sociales, o bien ser partes. En algunas de las circunstancias de la vida nos tocará ser parte de un proyecto. Entonces de igual manera hay que entenderlo, cómo funciona, cómo se da, cuáles son las circunstancias más importantes para uno diseñar un proyecto. Entonces todos estos elementos nosotros los iremos aprendiendo a lo largo de este curso, que está seccionado en varias unidades para que sea mucho más fácil su comprensión. La formulación de proyectos sociales, que como todo proyecto tiene una dinámica de trabajo muy similar, simplemente va a ir cambiando el enfoque que se le da y la estructura con la cual se va a ir pensando, sobre todo pensándolo desde el punto de vista del grupo meta o de quiénes van a ser los beneficiarios al momento de establecer un proyecto. Y bueno, vamos a ir viendo a lo largo del mismo todas las características que en él influyen y que repercuten para poder diseñar buenos proyectos que sean, independientemente de su tamaño, muy pequeños, muy grandes, que por lo menos se pueda entender bastante bien qué es un proyecto, cómo se hace un proyecto y cuáles son todas las dinámicas que intervienen en la ejecución de uno de ellos. Así que vamos a ver algunos aspectos que son de importancia para nosotros. Bueno, lo primero, siempre hay que arrancar por una base. La base son los conocimientos básicos, tener claro cuáles van a ser los conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo de todo este curso, y por ello es importante arrancar construyendo la base de conocimientos que necesitamos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, los conceptos claves que nos van a ayudar a entender cómo es el proyecto y qué características va a tener a lo largo de toda su confección. Entonces, en este sumario, en este momento, vamos a hablar sobre tres elementos que son esenciales. Uno, los elementos generales del proyecto. Dos, el ciclo de vida del proyecto, cuál es la dinámica de trabajo que tiene cada uno de los proyectos, y las condicionantes para que un proyecto o sea exitoso o tenga fracaso. Todas estas cosas las vamos a ver en esta parte. Entonces, vamos a empezar con un concepto muy liviano sobre el desarrollo local. Entendido desde esta perspectiva, el desarrollo de un país es la conversión de un esfuerzo nacional de gobierno con estrategias claras y sostenidas en el tiempo, y por otro lado, la acción de los gobiernos locales. Si bien es cierto, cada realidad es muy diferente, no obstante, la lógica conceptual nos indica que el desarrollo local, el desarrollo de una sociedad, va a venir intermediada hasta cierto punto por el gobierno. Obviamente, para el mismo hay muchos elementos que influyen sobre él, como pueden ser organismos no gubernamentales, programas de desarrollo que están orientados siempre a trabajar de manera cercana con la comunidad, por muy pequeño, por muy grande que sea, ya sea a nivel de barrio o a nivel de provincia. Todo esto va a estar en dependencia de las necesidades y de la lógica, evidentemente, que tenga una sociedad para transformarse y para desarrollarse. Y el proyecto como concepto, y este es un concepto, no es preciso grabárselo de memoria, inclusive, bueno, el PMI a través de su PMBOK nos da este concepto rápido, que es un proyecto, es un esfuerzo temporal, y aquí nos da una pauta, que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Cuando dice que es temporal, significa que todos los proyectos van a tener un tiempo de inicio y un tiempo de cierre. Entonces, todos los proyectos no son infinitos, todos los proyectos tienen una fecha final. Y de hecho, bueno, en su momento, cada quien tendrá la oportunidad de interactuar con proyectos de desarrollo, proyectos que están encaminados a trabajar con las comunidades, y ahí se irán dando cuenta que muchos de estos proyectos tienen una duración promedio de 4 años, algunos duran más, algunos duran menos, pero más o menos es un estimado, ¿no? Donde se determina cuáles van a ser los aspectos de mejora, cuál va a ser el público meta, cuál va a ser la región en la cual se va a tener ese impacto. Bueno, entonces ahí se define también la temporalidad que va a tener el proyecto. Y de ahí la siguiente parte,
que es un producto, es decir, la construcción, la confección de un producto, o la asistencia en el caso de algún servicio en particular, la formación, la capacitación de personas, etcétera, también es parte de los resultados de un proyecto. Y por otro lado también un resultado único, ¿no? Un objeto único, una actividad única que logra una meta y que tiene distintas finalidades o distintas maneras de llegar a esa meta. Bueno, entonces estos serían dos conceptos claves: desarrollo y proyecto. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Ya arrancamos entendiendo que todo proyecto va a tener un ciclo de vida desde un momento en el que es concebido hasta que éste es entregado o cerrado o valorado ya de manera final. Siempre va a arrancar un proyecto con la planeación, con el diseño, con la idea que se tenga, con la construcción o la lluvia de ideas que vayan a tener interrelación, y de manera que también donde se va tratando de tener un equipo de trabajo que fomente también la integración de todas las ideas posibles para que no exista ninguna ambigüedad y se trate de desarrollar, o por lo menos plantear un proyecto que tenga ese enfoque de desarrollar específicamente la zona o la región que pretende. Y esto se hace pues a través de un programa o de un sistema denominado diagnóstico, que el diagnóstico, de la misma manera que cuando vamos al médico nos revisamos, nos valoramos, nos hacemos algunos chequeos para determinar si estamos bien o no y cuál sería el tratamiento idóneo. Bueno, de la misma manera hacemos el análisis de una región y con ello vamos a definir cuál sería el plan. De ahí, como segunda etapa, tenemos la construcción, que la construcción pues obviamente ya es tomar todas las ideas, tomar todos los puntos, tomar toda la cooperación o todos los cooperantes o todos los involucrados en la construcción o en el impacto que pretende generar el proyecto. Entonces ahí es la fase ya de construcción. De ahí viene una etapa de implementación, que ya es cuando la idea está pulida, desarrollada, con los fondos gestionados, con los permisos y demás. Bueno, viene la etapa ya de implementación, con el cual ya se va a echar a andar el proyecto en la duración que éste tenga. Y finalmente, una vez que todo proyecto alcanza ya su máximo de entrega, llega pues el momento del cierre. Y en este momento del cierre también es importante valorar y considerar que hay que ir sistematizando toda la lógica del proyecto, porque nos vamos a topar con muchas experiencias que a lo largo del tiempo se terminan replicando o se terminan ampliando debido al éxito mismo que ha tenido el proyecto. Entonces, más o menos, siempre es bueno ir valorando qué es lo que va ocurriendo a lo largo del proyecto, porque de esta manera van quedando muchísimas lecciones aprendidas que en el caso de una siguiente réplica o en el caso de construir un nuevo proyecto sirve como base o servirá como base para poder establecer una nueva ruta de trabajo. Entonces, la fase de un proyecto, la fase de los proyectos va a estar comprendido por estos 4 elementos: la planeación, la construcción, la implementación y el cierre. Dentro de la planeación, vamos a ver de manera desglosada qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que tener en consideración al momento de valorar un proyecto. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, primero determinando el problema a resolver. O sea, no podemos establecer un proyecto que sea o que nazca de una idea directamente, obviando cuál es el problema o obviando cuál es la situación a la que se pretende intervenir, porque muchas veces pueden existir ideas muy buenas, pero cuando ya se logra o se pretende implementar, resulta que no calzan, que el público no lo acepta, que la meta o la región al cual va dirigido no tiene los estándares para los cuales fue concebido. Entonces, a partir de ahí ya tendríamos el primer paso de un fracaso del proyecto, porque no se ha considerado de la manera más oportuna. ¿Cuál es la manera oportuna para elaborar un proyecto y para designarlo de una forma correcta y óptima? Es partiendo de definir el problema a resolver. Imaginemos una situación muy hipotética. Vamos a una región, a una comunidad y empezamos a detectar múltiples problemas.
Bueno, en ese momento lo que vamos a hacer es definir cuál es el problema principal, porque a través de eso, de definir cuál es el problema principal, podemos construir una idea. Ahora, hay un elemento que es muy importante, que no todos tenemos la misma óptica o la misma visión de interés en el caso de un proyecto de índole social. En el caso mío, yo traigo una base más agronómica, entonces voy a sentir una mayor inclinación a trabajar temáticas o proyectos que tengan ese tipo de vínculo. Habrá médicos que tengan otros intereses, nutricionistas, pedagogos, que van a tener otro tipo de intereses. Entonces, de hecho, en eso está la riqueza de los proyectos, la diversidad de conocimiento, de personas que trabajan y de intereses que se pretenden resolver en los distintos proyectos o en distintos problemas a resolver. Entonces, para ello siempre hay que tener en cuenta que no se puede confeccionar un proyecto si no se nace con un problema definido. Una vez que tenemos el problema, vamos a poder confeccionar todo lo demás del proyecto. Entonces, la primera recomendación siempre va a ser definir el problema. De ahí, bueno, hay que identificar los inversores o los stakeholders, también denominado, bueno, el mapeo de actores, esto lo vamos a ver más adelante, pero para tener una idea, en una región siempre van a haber muchas instituciones que forman parte de la comunidad o de la región, pueden ser gubernamentales o privadas, independientemente de que estas sean, siempre habrán unas que tengan un interés en particular de participar o de ser un canal de comunicación o de nexo de nuestro proyecto con la comunidad a la cual nos queremos dirigir. Por eso es importante siempre establecer cuáles son todos esos organismos que están presentes en una región, porque con ello vamos a poder enlazar rutas de trabajo que sean comunes o establecer relaciones profesionales que nos ayuden a asociarnos y a vincularnos para efectuar un proyecto con mayor impacto y mayor éxito. Sí, esto lo podemos ver, por ejemplo, sobre todo cuando hay una catástrofe, un huracán, un deslizamiento o una falla geológica, ahí intervienen múltiples actores, desde la Cruz Roja, la cooperación, municipalidades y demás. Entonces, por eso es importante tener bien identificado quiénes son todas estas instituciones con las cuales podamos tener lazos de hermandad y lazos de trabajo en conjunto. Bueno, de ahí saliendo, una vez que tenemos identificado por un lado ya el problema que lo tenemos claro, luego las instituciones o los stakeholders que pueden ser parte tanto de un apoyo en la logística, un apoyo en lo económico o un apoyo en la parte de comunicación, bueno, saltamos a establecer los objetivos claros, objetivos que vayan encaminados a cumplirse, porque muchas veces cometemos el error de establecer objetivos que suelen ser no alcanzables, muy ambiciosos, muy ambiguos o muy largos, que no dejan en claro cuál es la meta a la que pretendemos llegar. Por eso es importante que el establecimiento de los objetivos no sea, primero, que no sean muchos y segundo, que los objetivos se establezcan sean claros. Para ello existe la metodología SMART que más o menos plantea, a grosso modo, que los objetivos deben ser siempre logrables, que deben ser realizables, que deben ser breves y que, bueno, en base a estos conocimientos vamos a diseñar los objetivos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que los objetivos que nosotros establezcamos en nuestro proyecto sean realizables y sean logrables con los recursos que dispongamos para eso en ese momento. Continuando, bueno, definimos el alcance. Una vez que tenemos los objetivos, no podemos echar a andar ningún objetivo si no tenemos los recursos claros, no tenemos las actividades claras. Todo proyecto siempre va a necesitar de tener objetivos y esos objetivos, actividades, porque las distintas actividades nos van a permitir alcanzar los objetivos y luego de ello, evidentemente, pues lograr la meta final, que es el impacto positivo que pretende llegar a dar el proyecto. Y también vamos a necesitar recursos económicos,
De hecho, todo proyecto, si no tiene recursos económicos, es muy difícil que pueda funcionar. También vamos a necesitar un recurso humano que se ajuste a la dinámica del proyecto, que esté formado, que esté capacitado, que esté instruido en lo que pretendemos desarrollar como proyecto. También vamos a necesitar un recurso en cuanto a equipo, a materiales, porque son muchas cosas con las que vamos a trabajar. No solamente es una construcción de una idea y una formación, una capacitación que puede ser algo muy pequeño, siempre va a necesitar de todos estos elementos, recursos, objetivos claros, actividades clave, también va a necesitar recursos humanos, recursos financieros y toda la logística para que pueda funcionar. Entonces, en una actividad tan pequeña como puede ser una capacitación a un grupo pequeño, va a requerir en todo momento de que intervengan actividades y recursos. Así que siempre hay que tener presente estos elementos. Y luego la preparación de las compensaciones. ¿Cuáles son las compensaciones que se van a brindar tanto para el equipo de trabajo del proyecto como al equipo o al grupo meta al cual está dirigido el proyecto? Entonces, este canal de planeación nos va a determinar a nosotros de aclarar cuáles son todas las rutas, todas las actividades partiendo del problema. Si no está definido el problema, muy probablemente los demás elementos no funcionen de una manera muy propicia, así que hay que tener eso siempre presente. Luego, un proyecto social, ¿qué característica tiene? Los proyectos sociales producen y distribuyen bienes o servicios para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen esos recursos para solventarlas autónomamente. ¿Sí? Bueno, nos vamos a topar con múltiples problemas. Bueno, hay que tratar de resolver esos problemas desde una óptica social. Claro está, cada uno de nosotros tiene una forma de entender un problema y en eso está la riqueza. Eso no es malo, más bien es positivo, porque nos ayuda a entender un problema de múltiples áreas o de múltiples aristas posibles. Lo importante es saber canalizarlo y no volver un proyecto imposible de ejecutar. Con una caracterización, localización espacio-temporal precisa y acotada. Es decir, todo proyecto debe ir dirigido a un grupo meta muy específico. No puede ser tan ambicioso, no puede ser tan ambiguo, porque a la larga lo que va a suceder es que va a terminar siendo imposible de lograrse. Así que ahí siempre va a ser una recomendación tener muy claro hacia dónde nos vamos a dirigir y con qué. Y sus productos se entregan de forma gratuita a un precio subsidiario. La diferencia de un proyecto privado con uno de un proyecto social está, digamos, en la retribución que éste persigue a lo largo del tiempo. Un proyecto privado, dentro de sus indicadores de valoración, va a tener dos indicadores económicos, como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que esto lo que va a decir es en cuánto tiempo se recupera la inversión realizada en ese proyecto. Nos vamos a calcular todo esto en proyectos privados, ¿no? Mientras que los proyectos sociales tienen ese aire de altruismo, donde lo que pretende es mejorar las condiciones estructurales de una sociedad, de una comunidad, por pequeña que sea. Entonces, es muy diferente la lógica que va a tener un proyecto y de hecho podría ser uno de los principales elementos diferenciadores entre un proyecto privado y un proyecto de índole social o de carácter social. Tienen más ese aspecto humano, ese aspecto más altruista para poder fomentar que una sociedad se pueda desarrollar. Esa es la diferencia con respecto a un proyecto privado. Obviamente puede haber una mediación o puede haber una interrelación entre uno y otro. Por ejemplo, si nos encontrásemos que queremos ayudar o apoyar en una comunidad, un grupo de emprendedores, bueno, cada uno de sus proyectos tiene ese carácter privado, pero nuestro macro proyecto, nuestra idea de proyecto es ayudarles, ya sea buscando fondos para que puedan arrancar con capitales semillas, o ya puede ser a través de capacitación, formación o gestión de algún recurso para que puedan iniciar o alguna tramitación. Todo va a depender
de la intencionalidad a la que podamos alcanzar. No obstante, vemos que nuestro proyecto social está enfocado a ayudar de manera privada o ayudar a una sociedad muy particular en el emprendimiento con sus proyectos privados. Entonces vemos que se pueden combinar esos elementos que a la larga viene siendo pues obviamente positivo. Claro está, como lo mencioné, un proyecto privado pretende encontrar la retribución económica a lo largo del tiempo. En cambio, un proyecto social lo que pretende es fomentar que a lo largo del tiempo exista una retroalimentación o un desarrollo, llamémosle sostenido, a lo largo del tiempo posterior a la ejecución del mismo. Y para ello, pues hay muchos proyectos que tienen ese impacto positivo a lo largo del tiempo. De hecho, aquí vemos una categorización de los proyectos. Así, grosso modo, podemos ver los proyectos sociales que están un poco enfocados a trabajar tanto capacitación como formación, educación y desarrollo. Pues hay muchas cosas más, solamente son unos ejemplos. Están aquellos proyectos que están más orientados al desarrollo de infraestructura, la construcción, remodelación, entre otros. Los proyectos productivos también, que están un poco vinculados con la cadena de valor. Dentro de una cadena de valor, por ejemplo, la producción, la transformación, la comercialización de algún producto, como el café, como el cacao, entre otros, son proyectos que están orientados a ello, ¿no? Por ejemplo, a pequeños productores o a productores a buscar nuevos canales de comercialización o nuevos mercados con los cuales poder facilitar su comercialización de productos. Bueno, es una forma de apoyar a través de proyectos productivos. Y los proyectos también tienen esa característica que la inversión puede ser pública, puede ser privada o puede ser mixta. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, son todos aquellos proyectos que son ejecutados por el gobierno, ya sea un gobierno central o un gobierno local. Por eso se le llama proyectos de inversión pública. Y luego están los proyectos de inversión privada, son aquellos, inclusive ahí podemos meter las mismas ONGs, porque no llevan ese fin de lucro, entonces, y se ejecutan de una manera diferente o, claro, con la supervisión del gobierno, pero existe esa inmediatez y esa separación con respecto a lo público. Y algunos proyectos pues tienen esa denominación mixta, donde tanto el proyecto del gobierno tiene inversión privada con alguna finalidad en particular. Todos tienen sus pros y sus contras, no obstante, es de saber ajustarnos a la realidad que pretendemos, es decir, qué canales de financiación o de inversión andamos buscando. Y los proyectos, ¿qué puede generar un proyecto? Bueno, ya lo habíamos visto, que es un esfuerzo temporal que nos va a generar un producto como un componente, una mejora de un elemento en sí mismo. No sé, por ahí se pretende apoyar a productores de café dotándole de equipo para el beneficiado, para el secado, para la torrefacción del café. Bueno, entonces se agrega un producto o un componente. Un servicio, la capacidad de realizar un servicio, por ejemplo, al apoyo de un negocio, tal como lo había mencionado, en la elaboración de planes de negocio, financiación, capitales de semilla. Bueno, ese sería un servicio. Mejora de líneas de proyectos, mejora de procesos. Ya existe un proceso que trabaja, pero que necesita ser mejorado. Bueno, ese también es un canal de apoyo o de desarrollo también. El resultado, bueno, una conclusión, un documento, un estudio de mercado, por ejemplo, un plan base o lo que sea, que esté más o menos vinculado a alguna consultoría que pretenda diagnosticar cómo está una región. Bueno, es parte de un resultado en particular. Así que bueno, hasta este punto espero que se pueda entender cuál es la dinámica de un proyecto, cuáles son las etapas de un ciclo de vida. Recordemos que el proyecto va a iniciar primero con una idea o llamémosle una planeación, que esa planeación está confeccionada por la determinación del problema principal, es decir, hacemos una identificación, un diagnóstico
socioeconómico, o un diagnóstico ambientoeconómico o ambiente social, según sea la lógica a la que querramos nosotros designarlo. Bueno, hacemos la planeación, luego construimos los objetivos, las metas, las actividades, definimos los recursos que vamos a requerir y de ahí, bueno, lo implementamos ya una vez que tengamos todo listo en el periodo de tiempo que nosotros lo hayamos diseñado. Y finalmente hacemos o establecemos el cierre del proyecto con el cual se pueda llevar y valorar si el proyecto tuvo éxito o no. Entonces, hasta este punto hemos visto esa dinámica de funcionamiento del proyecto. Espero que no sea tan complicado, sino que sea algo bastante sencillo de entender, que un proyecto es un esfuerzo temporal para generar un producto, un servicio o un resultado final, y que este tiene sus etapas, sus múltiples etapas, sus 4 etapas, como su ciclo de vida: planeación, desarrollo o la confección de la idea, implementación y el cierre.